Germán Fernández Cabrera, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de la Federación Médica Colombiana. Yo he ocupado el cargo de la Dirección Nacional de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en ese entonces. Y he venido trabajando durante muchos años el tema de la salud ocupacional y los riesgos profesionales, que tiene que ver con el sistema de seguridad social que se le aplica a los trabajadores que se ven afectados en el trabajo mismo por lesiones, sea por accidente de trabajo o por enfermedad profesional. ¿Qué patologías, desde su punto de vista, su trayectoria, encuentra son las más comunes en los mineros? El sector que trabaja en minería tiene patologías diversas, sin embargo las más comunes son patologías de tipo pulmonar por la inhalación de polvos de distinto origen, la inhalación también de sustancias químicas que afectan todo el tracto broncorrespiratorio. Y por otro lado, son muy frecuentes las lesiones osteomusculares, habida cuenta del ejercicio fuerte que tienen que desempeñar en traslado no mecanizado de carros y que tienen que hacerlo con su propia fuerza. Como director de riesgos profesionales, ¿usted considera que el sistema en Colombia ha sido diligente en el manejo de esta problemática? El sistema de riesgos profesionales en Colombia adolece de múltiples fallas que están afectando al conjunto de los trabajadores afectados por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Es así que, por ejemplo, en enfermedades profesionales, las ARPs reconocen muy poca enfermedad profesional anualmente, no pasan de 2.500 enfermedades reconocidas al año, y eso después de un enorme viacrucis de los trabajadores para conseguir un diagnóstico de reconocimiento de enfermedad profesional. Asimismo, los trabajadores que se accidentan y que presentan lesiones permanentes, sea invalidantes en alguna medida o invalideces mayores, el problema se convierte en un viacrucis de reclamación para todos los trabajadores afectados por el ATEP o para las viudas supérstites de aquellos trabajadores que han fallecido en accidentes de trabajo o por enfermedad profesional. Doctor, otra cosa, para el ciudadano del común, cuando uno se acerca a la historia clínica de un minero que ha sufrido un accidente, se encuentra con que hay un PCR, ¿no? Un índice o un porcentaje de pérdida de capacidad laboral. ¿Usted nos quiere explicar un poco, en términos muy sencillos, qué es eso y por qué el número esconde toda una problemática? Porque tengo entendido que ellos quedan inhabilitados para encontrar nuevamente trabajo. A ver, la incapacidad permanente parcial o la incapacidad se califica de acuerdo a unos porcentajes que están establecidos en una tabla bastante compleja. De acuerdo con el oficio de la persona, de acuerdo con su desempeño, se establece la invalidez o la discapacidad, el nivel de incapacidad permanente parcial. Eso lo establece en primer término la ARP. Consideramos que aquí, como la ARP es la que paga la incapacidad, es juez y parte. De manera que aquí vemos la primera distorsión seria en contra del trabajador afectado. Después pasa a una junta de calificación de invalidez regional, cuya agilidad no es la más ejemplarizante para el conjunto de las actividades administrativas a este respecto. Y cuando finalmente se llega a la Junta de Calificación Nacional de Invalidez, ese proceso puede tomar varios años porque, como le digo, hay intereses creados muy importantes que están impidiendo una calificación ágil del trabajador. Ahora, es una enfermedad, las enfermedades ocupacionales y los accidentes de trabajo pues son procesos evolutivos. A veces hay necesidad de recalificar al enfermo en la medida en que vaya teniendo mejoría o empeoramiento de su condición resultante del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. Bueno, una última
es si en Colombia el modelo de desarrollo está fundamentado, digamos, una de sus locomotoras es la minería. ¿Usted considera que el sistema de riesgos profesionales está habilitado para asumir una problemática? El sistema de riesgos profesionales en Colombia tiene muchas deficiencias. La primera de ellas es que el aseguramiento del accidente de trabajo y la enfermedad profesional lo hacen aseguradoras comerciales cuyo objetivo es el lucro, de manera que en la medida en que menos reconozcan la enfermedad profesional o el accidente de trabajo o sus consecuencias, sus secuelas, mayor es la utilidad que ellos perciben. Pero hay otro componente adicional de tipo financiero muy importante, y es que gran cantidad de los recursos que captan las ARP, de las contribuciones parafiscales que hacen los empleadores y trabajadores independientes de Colombia, se están destinando a propósitos y objetivos muy diferentes a los que establece la Constitución y la ley, con lo que se desvía una enorme proporción de esos recursos que deberían servir para atender a los afectados por el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Doctor Fernández, ¿considera usted que esto es un problema de carácter social? Esto es un enorme problema de carácter social, de carácter gubernamental. Es una afectación sustancial a los derechos de los trabajadores cuando no se atiende debidamente el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Muchas gracias. Con gusto.